Saludos, profesor, compañeros. A continuación voy a hablar sobre los regímenes y organizaciones internacionales y su intervención en la crisis de refugiados ucraniana. Según Krasner, los regímenes son conjuntos de principios, normas y reglas de toma de decisiones que regulan la conducta de los actores en un área determinada. Estos regímenes son esenciales en el sistema internacional contemporáneo, ya que proporcionan un marco estructurado para la cooperación y establecen expectativas claras sobre el comportamiento de los estados. En un mundo globalizado, la existencia de regímenes internacionales permite abordar problemas transnacionales como la migración, el comercio y la seguridad, reduciendo la incertidumbre y fomentando la estabilidad. Según la perspectiva de Kyohane, destacan que los regímenes internacionales afectan las relaciones de interdependencia y ayudan a reducir la incertidumbre entre los estados. En la actualidad, la interdependencia entre países es más pronunciada que nunca, lo que significa que la efectividad de los regímenes internacionales determina la capacidad de los estados para enfrentar desafíos conjuntos, como el cambio climático, las crisis humanitarias y los conflictos armados. Estos regímenes facilitan la cooperación multilateral, la distribución equitativa de responsabilidades. Definamos las organizaciones internacionales. Según Archer, la creación de instituciones internacionales es un fenómeno reciente que requiere un alto grado de organización internacional. Estas organizaciones son estructuras organizativas formales y permanentes, independientes de sus miembros con una naturaleza jurídica precisa y establecidas por acuerdo explícito y público entre sus integrantes. En el sistema contemporáneo, las organizaciones internacionales cumplen un papel crucial al actuar como mediadores entre los estados, proporcionando asistencia técnica y financiera, promoviendo el cumplimiento de normativas internacionales y facilitando la coordinación en tiempos de crisis. Las Naciones Unidas desempeñan un papel central en la gobernanza global mediante agencias como la ACNUR, que lidera la protección de refugiados a nivel mundial, la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, colabora con la migración y la asistencia humanitaria. En el contexto europeo, Frontex contribuye a la seguridad de las fronteras y la regulación migratoria. Estas organizaciones permiten implementación de políticas internacionales de protección de derechos humanos y de gestión de crisis, asegurando que las respuestas sean estructuradas y basadas en acuerdos previos entre los estados. Vamos a aplicar estos regímenes y organizaciones en la crisis de refugiados de Ucrania. Vamos a ver cómo fueron implementadas o cómo ayudaron a esta crisis. En principio, la crisis de refugiados de Ucrania podemos decir que hasta 4 millones de personas huyeron en las primeras semanas de la invasión, con proyecciones de hasta 7 millones. Esta crisis se enmarca dentro del régimen de internacional de refugiados y migración, que establece mecanismos de protección bajo normas internacionales. La Convención sobre los Estatutos de Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967 son los pilares del régimen de refugiados y migración, garantizando el principio del non-refoulement y el acceso a derechos básicos en los países de acogida, según la United Nations High Commissioner for Refugees. En las acciones de la UE ante la crisis fueron que, por ejemplo, podemos decir que Polonia y Eslovaquia e Irlanda facilitaron la entrada de refugiados eliminando los requisitos de visa, ofreciendo asistencia humanitaria inmediata. Estas acciones reflejan la aplicación de la Directiva de Protección Temporal de la Unión Europea, un instrumento jurídico adoptado en el 2001 y implementado por primera vez para responder a esta crisis, otorgando a los refugiados ucranianos derechos de residencia temporal, acceso a empleo y asistencia social. Entre las medidas que han tomado las organizaciones internacionales como la ACNUR y la OIM, han desempeñado un papel fundamental en la gestión de la crisis de los refugiados ucranianos. ACNUR ha coordinado el registro y documentación de los refugiados, facilitando su acceso a derechos básicos como vivienda, salud y educación. Además, ha trabajado en la implementación de programas de reasentamiento en coordinación con los gobiernos de acogida. Por su parte, la OIM ha gestionado el transporte humanitario, asegurando el desplazamiento seguro de refugiados, ofreciendo asistencia psicosocial a quienes han sufrido traumas durante la huida. Ambas organizaciones han colaborado con la Unión Europea para canalizar fondos y establecer mecanismos de integración laboral y social, garantizando que los refugiados tengan acceso a oportunidades económicas y de estabilidad a largo plazo. El impacto que han tenido los acuerdos internacionales en la crisis, podemos decir que la Convención de 1951, que estableció en su artículo 33 que un Estado contratante expulsará o devolverá a un refugiado de cualquier manera a las fronteras de territorios donde su vida o libertad peligre. Esta disposición ha sido clave en la crisis de refugiados de Ucrania, ya que garantiza la protección de quienes huyen del conflicto. Asimismo, el protocolo de 1967 amplía el alcance de la convención al eliminar restricciones geográficas y temporales, permitiendo que más personas puedan acceder al estatuto de refugiado. La Convención del 51 y el Protocolo del 67 han servido como base para garantizar que los refugiados ucranianos reciban protección. Sin embargo, podemos decir que su aplicación ha sido un tanto desigual.
dependiendo de la voluntad política de los estados receptores. La activación de la Directiva de Protección Temporal ha demostrado ser una herramienta efectiva en la gestión de esta crisis de desplazamiento masivo, mientras que otras medidas como el Pacto Mundial de los Refugiados del 2018 han promovido la cooperación internacional para compartir la carga entre los países de acogida. Como un pequeño contraste con otras crisis migratorias, podemos decir que hay unas diferencias en la recepción de refugiados según su origen. Se han generado debates sobre el racismo y la islamofobia en Europa, mientras que las respuestas hacia los refugiados ucranianos ha sido rápida y coordinada. Otras crisis, como los refugiados sirios en el 2015, evidenciaron fallos en la aplicación uniforme del régimen de protección internacional. Esto resalta la importancia de un marco legal sólido, pero también de una influencia de factores políticos y socioculturales en la implementación de estos acuerdos. Podemos evaluar la efectividad de estos regímenes y organizaciones en los últimos 10 años en el sistema de manera sistémica, podemos decirlo. La efectividad de los regiones nacionales de refugiados radica en su capacidad para generar respuestas estructuradas y coordinadas frente a crisis humanitarias de gran magnitud. La Convención sobre el Estatuto de Refugiados del 51 y el Protocolo del 67 han proporcionado una base legal para la protección internacional de los refugiados, estableciendo principios de non-refoulement como eje central de estas. Sin embargo, su aplicación ha dependido en gran medida de la voluntad de los estados, de la existencia de mecanismos complementarios de cooperación regional, como la Directiva de Protección Temporal de la UE. Entre los aspectos positivos que podemos ver en esta efectividad, podemos ver una implementación rápida de la Directiva de Protección Temporal de la UE, lo que permitió una respuesta coordinada y expedita a la crisis de refugiados ucranianos, evitando burocracia de los procesos tradicionales de asilo. La cooperación entre la ACNUR, OIN y los gobiernos nacionales ha resultado en una gestión más eficiente de los recursos humanitarios, facilitando la provisión de refugio, asistencia médica y apoyo psicosocial. El Pacto Mundial de los Refugiados del 2018 ha promovido una mayor cooperación internacional, fomentando la distribución equitativa de la carga entre los estados receptores y estableciendo mecanismos de financiamiento sostenible. Vamos a hablar también sobre unas limitaciones que ha tenido esta efectividad. Las respuestas varían según la política de los estados, lo que ha generado diferencias en la calidad y rapidez de la atención a los refugiados. Algunos países han demostrado una mayor receptividad que otros, lo que ha llevado a una distribución desigual de la carga. Existen disparidades notables en el trato hacia los refugiados de diferentes orígenes, lo que evidencia una falta de la coherencia en la aplicación de los principios de igualdad y los derechos humanos. El sistema internacional sigue dependiendo de acuerdos ad hoc y de respuestas reactivas, en lugar de una estructura preventiva y armonizada para la prevención de crisis migratorias. La ausencia de un mecanismo global de financiamiento sostenido para la asistencia de refugiados agrava la problemática. Si bien se han movilizado recursos de emergencia, la integración a largo plazo de los refugiados sigue siendo un reto, con los obstáculos en el acceso a empleo, educación y vivienda. Elementos fundamentales para una respuesta efectiva y sostenible. A nivel sistémico, el régimen de refugiados y migración ha demostrado ser un pilar para la gobernanza global de las crisis humanitarias. Sin embargo, su efectividad está condicionada por la capacidad de los estados para cumplir compromisos internacionales y la existencia de mecanismos que aseguren una aplicación equitativa de las normativas vigentes. Según Keohane, la cooperación internacional de estos regímenes es clave para gestionar problemas transnacionales, pero depende de incentivos y estructuras institucionales que fomenten la acción colectiva en un sistema internacional caracterizado por la interdependencia y la competencia entre estados. La implementación de estos regímenes no solo depende de acuerdos legales, sino también de factores geopolíticos, económicos que determinan la voluntad de los estados para actuar conforme a los principios establecidos, según Krasner. Como para concluir, podemos decir que los regímenes y organizaciones internacionales han sido cruciales para mitigar el impacto de crisis de refugiados ucraniana, proporcionando mecanismos de protección y asistencia humanitaria. Sin embargo, persisten desafíos estructurales, como la falta de uniformidad en la aplicación de los regímenes y la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para garantizar respuestas equitativas y sostenibles a largo plazo, que eso es lo importante. Se requiere una mayor armonización de normativas y una estrategia global de financiamiento que asegure una respuesta rápida y eficaz para las futuras crisis migratorias, para evitar seguir siendo reactivos. Esto sería todo de esta exposición. Espero que nos volvamos a ver pronto.